Desde las 00 horas se inicia esta declaratoria de emergencia. La Policía Nacional tendrá el control de lo que es Trujillo, del control de orden interno de lo que es Trujillo, el Ejército de lo que es Patás. Sin embargo, esta declaratoria de emergencia es las mismas, tienen las mismas características, tienen incluso los mismos textos de anteriores declaratorias de emergencia que han fracasado, que no han ayudado en nada para frenar la delincuencia. Pero sin embargo está generando también algunas dudas en torno a la ciudadanía, lo cual es grave aún, más todavía. Se habla pues de que se va a restringir la libertad de tránsito. Si lo vemos textualmente, restricción de la libertad de tránsito en el territorio nacional, como dice textualmente la norma publicada ayer, entonces nadie va a poder salir y transitar desde las 00 horas a las 4 de la mañana. Ninguna persona, ningún vehículo en lo que es la provincia de Trujillo. Sin embargo, la prefecta, la representante del gobierno acá en La Libertad, ha dicho lo contrario. Y tenemos ahí la imagen, tal vez para ir más o menos dándoles a conocer lo que ha dicho la prefecta. Y ahí lo tenemos, la prefecta regional ha manifestado lo siguiente. Más adelante pondremos la nota para que ustedes la escuchen. Dice, no existe inmovilización social, tampoco se ha prohibido la libertad de tránsito. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay restricciones en torno a la libertad de tránsito? O sea, ¿está prohibido transitar o no está prohibido transitar? ¿En qué quedamos? Así está puesta la norma, dada por el gobierno de Dina Boluarte con el aval de César Acuña, quien propuso este estado de emergencia, que se decíamos de antemano no va a dar mayores resultados. Pero vamos a recibir, confírmame Walter, Eduardo Salguana, ¿verdad? El señor Salguana, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Un gusto tenerlo aquí en el programa, doctor. Muchísimas gracias, congresista de la fila de Alianza para el Progreso. Congresista, bueno, una primera pregunta, sí, soldado. Yo sé que usted pertenece a otra región, está en Lima, tal vez no conocerá mucho la realidad de La Libertad, pero ya su líder político, el fundador es el gobernador de La Libertad. ¿Qué opinión tiene usted de los estados de emergencia dados anteriormente por el gobierno y que también se ha dado nuevamente para lo que es Trujillo y Patás, congresista? Bueno, yo lo que primero, muy buenas noches. Buenas noches. De saludarlo, un saludo cordial a todos los hermanos de La Libertad. Y bueno, lo que yo pienso en cuanto a los estados de emergencia es que son mecanismos que busca el Estado con la finalidad de contribuir a controlar en parte la inseguridad ciudadana, ¿no? Y sabemos lo que pasa en el norte, sabemos lo grave que está la situación de la delincuencia en Trujillo, sí, ¿no? En todo el norte del país. Y es un mecanismo que se busca para, de alguna manera, controlar o neutralizar a las bandas criminales que operan en el norte. Correcto. ¿No? Sin embargo, los estados de emergencia han fracasado. Hemos tenido más de 7 en La Libertad. Y más aún cuando el mismo gobierno manifestó, ¿no?, que esto han sido un fracaso cuando remueven al comandante general de la Policía Nacional. Así está en su resolución, ¿no? Entonces, dar un nuevo estado de emergencia con las mismas características, ojo, no ha cambiado nada, con las mismas características que las anteriores que no han funcionado, 7 estados de emergencia en 2023, 345 muertos. Eso no es motivo como para mirar al ministro del Interior y pedirle cuentas como ya lo está haciendo el Congreso. Sí, yo comparto, yo he señalado aquí hoy día ante la prensa nacional que nosotros como APP compartimos la preocupación de los colegas que buscan interpelar al ministro y eso es correcto y creo que hay que tomar una decisión en torno a su continuidad. Creemos que el tema de inseguridad ciudadana, la delincuencia, es un tema que el gobierno de la presidenta Boluarte no ha manejado con eficacia, lamentablemente, porque debe usted conocer, amigo periodista, que el problema de la delincuencia no es solo el norte ni La Libertad, sino que la inseguridad ha crecido de manera espantosa a nivel nacional. Y si hay un tema, hay un aspecto en el cual el gobierno no está cumpliendo, precisamente es la lucha contra la delincuencia. Y parte de ello es designar ministros que en realidad no tienen la experiencia, la trayectoria, porque no se ve una estrategia clara, no se ve una política definida,
y lo que tenemos es confrontación y enfrentamiento entre el comando policial y el propio Ministerio del Interior, ¿no? Entonces la policía sigue siendo manoseada, sigue siendo materia de injerencia de otra naturaleza, y bueno, hay signos de Sí, corrupción también dentro de ella. Entonces exactamente. creo que se impone un cambio de timón severo en el tema de seguridad ciudadana a nivel nacional. Caso contrario, las cosas van a empeorar. Sí, congresista, para terminar el tema, a ver, ustedes obviamente quieren interpelar al ministro, pero eso todavía va a estar en marzo, o sea, todavía hay que esperar varias semanas, varios días, entonces eso de por sí nos va a complicar a nosotros más aún al país. Pero también, ¿por qué no pedir al señor Víctor Torres que renuncie al cargo de ministro del Interior? Eso nos solucionaría el problema, pero ayer la presidenta cambia a ministros y no lo mueve al señor Torres, entonces no hay ningún espíritu de enmienda por parte del gobierno de Dina Boluarte. El Congreso todavía verá esto en las próximas semanas, ¿y los peruanos qué? Sí, yo comparto tu punto de vista. Es más, hemos declarado en el mismo sentido, hemos pedido que el ministro renuncie, hemos esperado que la presidenta ayer en el cambio ministerial empiece por el Ministerio del Interior, lamentablemente no lo ha hecho. Sin embargo, mañana hay comisión permanente y hay el pedido de algunos congresistas de plantear un pleno extraordinario. Nosotros vamos a ver el contenido de ello, y si se incluye el tema de seguridad ciudadana en el Ministerio del Interior, nosotros consultaremos con la bancada para respaldar y haya un pleno que definitivamente zanje el tema del Ministerio del Interior. Correcto. Pregunta y cierro con esto, se lo prometo. ¿Ya es una posición decidida por Alianza para el Progreso de que el ministro del Interior tiene que renunciar o será censurado? ¿Ya es una decisión política tomada por ustedes como grupo político? Es una opinión personal mía como vocero de la bancada. Nosotros acabamos de retornar de representación. Yo estaba en mi región, Sí. que es Madre de Dios. El día de mañana me voy a encontrar con algunos colegas de la bancada y espero que mañana en la tarde podamos tener una reunión virtual con los que están en provincias para tomar una posición ya colectiva e institucional al respecto. Congresista, respuestas muy rápidas, breves. Jueces sin rostro, fiscales sin rostro, es un proyecto en el Congreso. ¿Debería discutirse, tener viabilidad al menos o no? ¿O ya descartado? No, yo tengo una opinión contraria. Ya se aplicó en el país y no funcionaron. Correcto. Ustedes han planteado APP, amnistía a los policías y militares, ¿no? Para muchos generaba impunidad porque se incluso venía desde los conflictos del año pasado, el conflicto social. ¿Va a seguir APP con esto? Nosotros estamos elaborando, no hay un proyecto de ley todavía Claro, presentado, es una propuesta que han dado. del comité directivo de APP. Nosotros lo hemos asumido, pero vamos a presentar un proyecto de ley que garantice que los policías trabajen dentro del marco legal, pero evitando impunidad, como tú bien señalas. Correcto. Construcción de penales, también he escuchado mucho, que se abra el frontón, que se siga haciendo. ¿Cuál es la mirada que tiene APP en torno a esto? No, de que hay un hacinamiento en los penales, de que no se construye penales en el país, eso es verdad, ¿no? Lurigancho fue para 3.000 y hay como 12.000, 13.000. No se construyen hace años, hace quinquenios, no se construyen penales en el país. Hay que construir, hay que invertir, no reabrir ya penales que pasaron a la historia, que tuvieron su momento, y creo que hay que hacer penales modernos, ¿no? Que cumplan con los principios y las normas penitenciarias actuales. Correcto. ¿Cuándo el Congreso podría tener un pleno extraordinario para poder legislar exclusivamente leyes en torno a la lucha contra la criminalidad? Mañana hay un pedido de pleno extraordinario. Voy a ver el contenido y si se ajusta a lo que pensamos, a las urgencias del país, que son seguridad ciudadana, como tú bien señalas, y reactivación económica, nosotros estaríamos decididos a apoyar. Correcto, congresista. Dejo cerrado el tema, aprovechaba también su invitación y por ser vocero también de APP. Pero también dígale, señor Alejandro Soto, usted, mire, usted vocero, Alejandro Soto, presidente del Congreso, podemos empujar este pleno extraordinario y darnos leyes para luchar contra el crimen. Pero también hay que ver la dinamización de la economía en el país. Eso es básico, elemental. Y para eso ustedes están proponiendo zonas francas, pero zonas francas distintas de las que tenemos. Ojo, cuéntenos en qué consiste esta propuesta que está planteando. Tú has señalado muy bien, zonas francas pero distintas, diferentes. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley ya el año 2022,
hemos estado trabajando con el MINCETUR, con el MEF y con Transportes y Comunicaciones. Ya tenemos un texto final y lo vamos a discutir el próximo miércoles 21 de febrero en el Congreso, y hemos invitado a expositores internacionales de países donde las zonas francas son exitosas: Uruguay, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, y van a participar ministros de Estado, los gremios empresariales, gobernadores regionales, alcaldes, universidades. Y lo central es cambiar el esquema. Primero, las zonas francas que han triunfado en el mundo son zonas francas lideradas por el sector privado, ¿no? Son manejadas, conducidas, administradas, gerenciadas por el sector privado. En el Perú, lamentablemente, lo que se ha hecho es zonas francas manejadas y lideradas por el sector público, ¿no? Entonces, el comité lo preside el gobierno regional, los municipios, la Cámara de Comercio, y al final no funciona. En el Perú hay 9 zonas francas, de las cuales solo funcionan 2. En Uruguay hay 14 y exportan cerca de 6.000 millones de dólares. Y en el Perú hay 9 y se exporta solamente 94, ¿no? O sea, imagínate la enorme diferencia que hay. Entonces, las zonas francas, nosotros hemos visitado las del Uruguay, tenemos información del resto de América Latina, y nos hemos encontrado con zonas francas que atraen inversiones, que atraen tecnología. Hay todo, por ejemplo, en Montevideo, hay 2 empresas grandes que fabrican medicamentos, totalmente robotizado, con inteligencia artificial, y los trabajadores de zona franca son los que ganan los mejores sueldos en la hermana República del Uruguay, igual en Colombia, igual en República Dominicana. Entonces, ese esquema queremos replicar, queremos aprender esas experiencias y modificar la legislación para que las zonas francas, aprovechando el megapuerto de Chancay, la nueva pista del aeropuerto, el terminal de Jorge Chávez, las ampliaciones del puerto del Callao, el tema del aeropuerto de Chincheros, que ya también está avanzando. O sea, hay inversiones grandes, y el Perú, por su posición geopolítica en el centro de América Latina, se puede constituir en una plataforma de exportación y atracción de inversiones de corporaciones internacionales de nivel mundial. Congresista, sin embargo, ¿dónde estaría la oposición? Pero tal cual nos lo explicó, estamos totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, que ingresen a estas zonas francas especiales promovidas por la inversión privada y aprovechando todas estas fortalezas que tenemos, como usted ha dicho, el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez, el puerto de Chancay, en fin, o sea, toda esa fortaleza que tenemos, promovidas también por la inversión privada en las zonas francas. ¿Cuál sería la oposición? ¿Qué ha escuchado usted en torno a esto? El Ministerio de Economía y Finanzas tenía algunos problemas en cuanto al tema de tributación, porque tú entenderás que zonas francas implican un régimen aduanero, un régimen tributario especial. Por ejemplo, en Uruguay se paga 0% de impuestos, ¿no? Impuestos creados y por crearse. Aquí lo que planteaba el MEF era una tasa de impuestos del 15% flat. Eso es lo que estamos discutiendo. En general, las observaciones están por el régimen tributario y el régimen aduanero, ¿no? Pero ya la experiencia en los demás países de América Latina exitosos nos enseñan y nos dan algunos parámetros que son compatibles con la OCDE, que el Perú apunta a incorporarse, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mayor oposición. Correcto. Yo creo que hay que difundir, hay que promover, y creo que las zonas francas, con los elementos que te he señalado del megapuerto de Chancay. Por ejemplo, mira, yo acabo de estar en Brasil, he estado en los estados de Acre y Rondônia. Estos estados producen maíz, soya, sorgo, carne y exportan a China. Y se van por el Canal de Panamá o por el Cabo de Hornos y demoran 12 días adicionales a los que podrían disminuir viniendo por la interoceánica, por Madre de Dios o por Puno, y exportar por el puerto de Chancay directamente a Shanghái. O sea, no solamente podemos exportar de Perú, sino vamos a hacer la atracción para exportar de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Colombia. O sea, tenemos todas las posibilidades para convertirnos en un hub de exportación, atracción de inversiones, generación de empleo, y para eso necesitamos una legislación clara, ¿no? Y por eso es que vamos a discutir, vamos a difundir, el miércoles 21, ¿verdad? Y estoy seguro que en marzo o abril lo vamos a aprobar en el Congreso. El miércoles 21 de la próxima semana, la próxima semana, habrá este simposio, ¿no? En el ex Senado de la República, acá en la ciudad de Lima, en el Palacio Legislativo. Habrá este simposio internacional, zonas económicas especiales en el Perú, realidad y perspectivas. Ahí se va a discutir, ¿no?, con varios expertos, con representantes del gobierno, de varias instituciones, en torno pues a la viabilidad de esta propuesta. Congresista Salguana, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. No, encantado. Un fuerte abrazo, muy buena noche. Hasta otro momento.
congresista de la fila de APP, el señor Eduardo Salguán, estuvo con nosotros conversando, pues obviamente también sobre la situación coyuntural de la delincuencia, pero también sobre aspectos propositivos, ¿no? Que hay que discutir, que sería, ¿no?, si es viable o no esta propuesta de zonas francas, pero promovidas por la inversión privada. Actualmente están en manos del Estado y, como todo, un fracaso total, ¿no? Y tenemos ahorita polos de desarrollo importantes que deberíamos de alguna manera promover.